Atención, pregunta, ¿dónde se habla el mejor español? Y la respuesta es bien sencilla, y es poco menos que es una pregunta un poco estúpida. Oh, ya entiendo. ¡Qué estúpido soy! ¡Es verdad! No hay ningún país que hable mejor que otro. ¿Qué país habla mejor que otro? ¿Bajo qué premisas? Es decir, ¿qué es el mejor español? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que, no sé, tienen una pronunciación, o es mejor que el español se pronuncie CC con la C, utilice la C, el sonido C, o que utilice el sonido S? ¿Es mejor que el español utilice más la preposición de, o con, o cómo está eso? Realmente es una pregunta que, si se pudiera resolver, cosa que dudo, nos llevaría tantísimo tiempo, y después, ¿para qué? Y ahora te preguntas, ¿todo esto para qué? ¿Para enfrentar a los diferentes españoles del mundo? Tampoco es muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta es que no hay ningún español mejor que otro. Bueno, es bastante difícil de explicar. No lo sé. Y es que el lenguaje sirve para comunicarse, y siempre y cuando el hecho comunicativo tenga éxito, ¿qué más da cómo se haga? ¿Sí? Es decir, sobre todo cuando hablamos de diferentes comunidades. Otra cosa sería cuando hablamos de las mismas comunidades, donde sí podemos establecer. De esto hablaremos después, un poquito más a fondo. Pero, como digo, si yo quiero comunicar una idea y la otra persona me entiende, la comprende, y mantenemos un diálogo y nos entendemos, ¿hay éxito? Pues es irrelevante. Es decir, todas las lenguas serán buenas en función de si son comprensibles, y hasta donde yo sé, todas las comunidades de hablantes de todas las lenguas del mundo se pueden entender entre ellos, ¿no? Una perspectiva más acertada sería cómo utilizan las personas la lengua, el idioma, ¿sí? Porque no todos son igual de conscientes o tienen la misma sensibilidad con respecto a la lengua que utilizan. Hay personas que tratan de ser precisas, que cuidan su lengua, que leen mucho. Hay personas que escriben, se interesan por cómo escriben, intentan no hacer faltas de ortografía, y realmente les avergüenza hacer faltas de ortografía. Y hay personas que descuidan un poquito más la gramática o la ortografía. Bien, esto, ¿por qué se produce? Pues en función de muchos factores, y al final cada uno es respetable como cada persona quiera utilizar la lengua. Ahora bien, lo que nosotros no vamos a denigrar o no vamos a criticar es que una persona quiera mejorar su expresión oral o su expresión escrita. Eso es sencillamente fantástico, y debería ser el objetivo de todo hablante nativo, mejorar su expresión escrita y su expresión oral todo lo que pueda. Y todos serán mejor que antes, ya lo verás. Por lo tanto, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿quién habla mejor la lengua? ¿De qué cojones estás hablando? Porque al final estamos hablando de diferentes hablantes, diferentes grupos dentro de las comunidades que hablan una lengua específica, concreta, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que decir que normalmente las personas, los referentes en cuanto a el mejor español, o el mejor inglés, o el mejor español que se habla en México o en Argentina, son las personas que cuidan más la lengua cuando hablan. Y entonces, normalmente suelen ser el ejemplo o el modelo a seguir. Obviamente, pues periodistas, lingüistas, las personas que están relacionadas con la lengua más directamente, conocen mejor las reglas, saben mejor cómo utilizarlas, conocen lo que es muy importante también, la historia de una lengua. ¿Por qué una expresión es mejor que otra? Porque hay más registro escrito de esta expresión, sencillamente por eso. Y estas personas tienen constancia, tienen muchos conocimientos acerca de pues, cómo se ha ido utilizando la lengua históricamente.
y es importante tener esto en cuenta, porque vamos a poner un ejemplo muy gráfico que lo explicaría. Imaginaos una iglesia antigua, gótica, preciosa, ¿verdad? Y de repente queremos hacer alguna reforma, pero en lugar de utilizar el estilo que tiene esta iglesia, el estilo gótico, pues hacemos un estilo diferente, y esta iglesia se va modificando en función de los diferentes estilos que van apareciendo. Al final lo que tenemos es un pastiche, un pegote, una cosa que no tiene sentido, que no hay por dónde cogerla, ¿no? Sí, es como si muriera algo dentro de mí con esta iglesia. Sí, tiene razón. Y cuando una lengua seguimos las pautas o respetamos las pautas que ha ido teniendo, pues es mucho más estéticamente, es mucho más bonito, o es mucho más correcto, apropiado, utilizar esos mismos recursos o esas mismas reglas, leyes que ha seguido una lengua. Esto es lo más acertado. ¿O qué? ¿Tú qué dices? Oh, no, yo no digo nada. Vale, una vez que tenemos respondidas estas preguntas, como siempre, que respondemos preguntas, aparecen más. Y yo os voy a decir una que encuentro pertinente. ¿Quién establece entonces qué es lo correcto? Y a esta pregunta debemos responder con hay dos agentes activos en la lengua: los usuarios, las personas que hablan esta lengua, y los expertos, las personas que conocen muy bien la lengua, expertos e instituciones, como por ejemplo la RAE, la Real Academia Española. Vale, pues estos son los dos agentes activos. Ahora bien, ¿quién tiene la última palabra? Pues somos los usuarios, todos los que hablamos la lengua, los que decidimos si esta expresión queremos utilizarla o no. Y en este sentido, pues la lengua es democrática, y debe ser democrática. Pues ¿cómo se va a nombrar? Democráticamente. ¿Cómo se va a nombrar? Claro. Tú, Colás, tú, Melecio, tú, Baldomero, y la Íñiga, que para eso es la maestra. ¿Sí? Todos debemos tener voz en cómo se habla nuestra lengua, porque nuestra lengua es tan nuestra como la de los miembros de la RAE o cualquier otra institución que vela por los intereses de la lengua. Ahora bien, es importante, debemos ser consecuentes también y cuidar nuestra lengua, y esto, lo que quiero decir con esto es que hay que escuchar a esas personas que velan y que saben de la lengua, ¿sí? Porque ellas son las personas, al fin y al cabo, si a mí me tienen que operar, yo no voy a ir a la carnicería a que me opere el carnicero, ¿verdad? Aunque antiguamente he de decir que los que operaban eran los carniceros, era una opinión, era una acción de poco prestigio la de operar, y operaban los carniceros. Pero ahora, obviamente, yo no me pongo en manos de un carnicero, ni de un peluquero, ni de un electricista para operar una apendicitis, ¿verdad? Lo que hacemos es, pues, ir a un cirujano, que nos opere un médico especializado. Y cuanto más especializado esté en el problema que tenemos, mejor. Pues lo mismo pasa con la lengua, ¿no? Si hay personas que velan por la lengua, si hay personas que respetan, cuidan, aman la lengua, pues vamos a escucharlas también. Así que hay dos agentes que transforman, que participan activamente en la evolución de la lengua: los usuarios y las instituciones o los expertos en la lengua. Más preguntas. ¿Por qué se dice que una expresión es correcta o no? ¿En qué se basa? Todas se basan en la falaz idea de que las personas son básicamente éticas. Sí, ahora ya sabemos que, pues, quién participa en la evolución de la lengua, pero ¿por qué esto es correcto o no es correcto? Bueno, pues en principio es el uso que se hace de la expresión o de la palabra en particular lo que hará que tenga éxito o no, por ejemplo, que aparezca una expresión o una palabra nueva en el vocabulario, en el léxico. Entonces, claro, si una expresión es utilizada por las personas, por los hablantes, adquiere prestigio, tiene más prestigio. Si una expresión, por lo contrario, es poco utilizada, pues al final se devalúa, pierde prestigio
y los hablantes la arrinconan, la rechazan y está desprestigiada. En definitiva, hay muchos factores que van a hacer que algo sea correcto o no, que modifican la lengua, que cambian la lengua, pero básicamente son los grupos sociales que mejor utilizan la lengua o que tienen más prestigio, y esto del prestigio muchas veces está relacionado con la pasta, ¿verdad? Poderoso caballero es don dinero. ¿Sabes cuál es tu problema? Tienes demasiado dinero. Y el tuyo, no tener bastante. Las personas que tienen más prestigio, por una razón u otra, a veces consecuentemente otras sin sentido, son las personas que están mejor vistas en la sociedad. Y esto está muy relacionado normalmente con el poder adquisitivo. No quiere decir que el más millonario sea el que tenga más razón o la persona a seguir. No, no es tan estúpido tampoco, no es tan sencillo todo esto. Pero sí que marcan la pauta aquellos grupos sociales que, bueno, tienen prestigio, son considerados. Y hay cierta razón, tiene sentido, porque son personas que probablemente hayan estudiado, sepan, tengan conocimientos y utilicen la lengua de una manera más cuidada, ¿no? Entonces hay cierto sentido en ello. Siempre, en todo lo que pasa en el mundo, en la vida, hay cierto sentido, o podemos encontrar cierto sentido. Si no en todo, en casi todo. Por último, decir que lo correcto no es siempre lo correcto, pero si lo que hacemos es utilizar siempre algo que es incorrecto como correcto, en principio, al final acabará aceptándose. Y punto pelota. ¿Sí? Punto final. Claro, si la gramática, porque la gramática está ahí, y hay unas normas, es prescriptiva, nos obliga a hablar de una manera determinada, o nos induce, nos apremia para hablar correctamente. Pero si los hablantes de una comunidad lingüística quieren utilizar incorrectamente alguna expresión, alguna palabra o lo que sea, pues está bien y es correcto. Y de hecho, yo nunca lo consideraría incorrecto, porque al final son los hablantes los que eligen qué es correcto y qué es incorrecto. Así que, en última instancia, lo que la gramática diga, da igual. Lo importante es lo que los nativos de un idioma quieren decir. Y eso, amigos míos, amigas mías, va a misa. Sí, señor. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Probablemente no será hasta mañana a las 8, sino hasta el domingo que viene, que es cuando salen los vídeos de Spanish for Spain. Si te gusta el vídeo, pues le das al like, compartes y te suscribes. Suscríbete, ¿a qué esperas? Si Spanish for Spain es probablemente el mejor canal de español del mundo. Pues eso, que te suscribas. Venga, hombre. Y eso es lo que vamos a hacer todos ahora, ¿eh?